Tome su Biblia, por favor. Tome su libreta de apuntes. Tome su esfero. Es una noche muy especial porque el Señor está aquí, el Señor es bueno y Él nos quiere bendecir. Tome su Biblia entonces y ábrala por favor en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo número 6. Deuteronomio 6:4. Dice, solo ese versículo muy corto, muy preciso. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. ¿Ya? Ese versículo nada más, léalo otra vez. Oye Israel, oye pueblo del Señor, oye Michael, oye Roberto, Andrea, oye Héctor, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Vamos a hablar esta semana de algo tan importante como lo es la Trinidad. Estamos en esta serie de fundamentos, ¿recuerda? Y estamos aprendiendo y esto me ha parecido muy importante, muy edificante. Y qué bueno que hablemos de la Trinidad esta semana con la dirección del Espíritu de Dios, la dirección del Señor. Y si vamos a hablar de la Trinidad, ¿por qué iniciamos con este versículo, pastor? Porque Jehová uno es, porque no tenemos muchos dioses, porque tenemos un solo Dios. Es nuestro Dios, el Todopoderoso. Amén. Hay demasiada discrepancia con respecto a estos temas, ¿no? Y se interpreta la Biblia de diferentes maneras. Pero hay una sola verdad y es la que está contenida en la palabra de Dios. Amén. Por eso iniciamos entendiendo y tomando lo que la palabra del Señor dice. Oye Israel, oye pueblo de Dios, Jehová vuestro Dios uno es uno, tenemos un solo Dios. Y es nuestro Padre y es el creador de los cielos, de la tierra. Lo mismo lo podemos ver en Éxodo capítulo número 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Se está presentando el Señor. Bueno, ya se había presentado a su pueblo desde hace, en otras oportunidades. Pero el Señor siempre les recordaba, como lo hablábamos respecto a la Santa Cena. El Señor siempre les recordaba esto, que luego fue el propósito de la Pascua. Y les recordaba, mire, yo soy Jehová, yo soy el que los sacó de la tierra de Egipto. Siempre el Señor les recordaba eso. Ustedes no tienen por qué ir detrás de nadie más. Ustedes no tienen que ir ni siquiera detrás de Moisés. Ustedes no tienen ni siquiera que ir detrás de Aarón. Yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy el que los sacó de la tierra de Egipto. Ay, qué tremendo. Y así todo, el Señor se lo mantenía recordando. Y así todo, el pueblo de Israel se fue tras dioses ajenos. El becerro de oro le hizo caso a Aarón. Aarón le hizo caso al pueblo y ahí se confabularon. Pero siempre el Señor se presenta de esa manera. Siempre el Señor les dice: yo soy Jehová, ¿sí? Yo soy Jehová. Y les aclara y les dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Y de ahí en adelante empieza a hablar acerca de los ídolos. No tendrás dioses ajenos acerca de mí. Dios es uno, no tenemos otro Dios. Es nuestro Dios, el Todopoderoso, el Dios de la Biblia. Amén. Él es el creador de los cielos, de la tierra, el Todopoderoso, excelentísimo. El que estamos conociendo, el que todos los días conocemos un poquito más. Como lo dice Jeremías, el libro de Jeremías: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su fuerza ni en su valentía, mas alabes el que se hubiere de alabar en conocerme y entenderme. Ese es. Descubrir, entender quién es Dios. Hermano, eso es el todo. Salomón lo decía: el fin de todo discurso hablado. Después de escribir todo el libro de Eclesiastés, al final dice: todo está dicho, que lo más importante para el hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Punto, eso es.
Esa es la conclusión de todo el discurso hablado, de todo el derroche de sabiduría del libro de Eclesiastés. Se resume en esto: temamos a Dios, conozcámosle, sirvámosle, obedezcámosle. Eso es. Jehová uno es. Vuelva a Deuteronomio, por favor. Espero que no lo haya perdido. Deuteronomio 6:4. Y oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Me llama la atención esa palabra uno. Y le recomiendo, no sé si está en internet, pero nuestro pastor Héctor Fabio tiene un estudio, ay hermano, que nos complementa tan supremamente grande este tema, que se llama Uno y la unidad. Así se llama, Uno y la unidad. Impresionante, se lo recomiendo que lo busque, si no solicítelo. Esta palabra uno en este versículo, en el hebreo, en el original hebreo que se usa en la referencia 2:59, usted que está apuntando lo puede apuntar para que lo consulte y sepa que lo que le estoy diciendo es verdad. Esa palabra uno quiere decir propiamente unido, primero, unificar, ordenar. Otra vez. Esa palabra uno, ni se lo pronuncio, pero la referencia es en el hebreo 2:59. Se escribe algo así como ejad. Y el significado es propiamente unido, o sea, unido correctamente. Quiere decir primero, quiere decir unificar, ordenar. Eso quiere decir. Entonces yo me sorprendo gratamente cómo esa palabra uno no quiere decir solo. Sí, tremendo. Esa palabra uno no quiere decir solo, quiere decir correctamente unido. Ahí lo dice, propiamente unido. Primero, ordenado, ordenar, unificar. ¿Qué es unificar? Vámonos al diccionario. Unificar. Unificar es cuando hay varios elementos, cuando hay varias cosas y se puede hacer una mezcla, ¿sí? Se puede hacer una mezcla, no, un solo elemento, ¿sí? Eso quiere decir unificar. El diccionario nos define la palabra unificar como hacer que varias cosas o personas distintas formen un todo o contribuyan a una causa común. Búsquelo, ahí dice en el diccionario normal. No estoy leyendo el diccionario de Héctor Andrés, no. Diccionario normal, usted lo puede buscar en internet, no sé. Pero la palabra unificar quiere decir eso: hacer que varias cosas o personas distintas formen un todo o contribuyan a una causa común. Eso es unificar. Y es, bueno, un segundo significado que también dice aquí es hacer que varias cosas de la misma clase sean iguales o semejantes entre sí. Hay intervención de varias cosas. Unificar. Tremendo. Ordenar. Propiamente unido. Definitivamente esta palabra uno no se refiere a solitario. Se refiere a compenetrados, uno en esencia, mismo pensamiento, misma esencia, mismo sentir, mismo propósito, uno. La Biblia acerca del matrimonio dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero yo sigo viendo dos, ella y él, sí. Pero resulta que hay una unidad que debería reflejarse en una coinonía, que es lo que estamos hablando los sábados en la noche en la escuela prematrimonial. El compromiso de los matrimonios es poder encontrar esa coinonía, esa comunión, esa unidad.
Porque se hacen una sola carne precisamente para que sean una sola persona. Y si usted busca el significado también del original en esa palabra carne, se refiere a persona. O sea que está diciendo lo mismo, está diciendo y los dos serán una sola persona. Y una persona es aquella que tiene personalidad, aquella que tiene mente, pensamientos, emociones y capacidad de decisión, voluntad. Asimismo, el Señor aquí está hablando de una unidad de pensamiento, de mente, de esencia. Y es como podemos entender la Trinidad. Y es como podemos entender a nuestro Dios, el Padre, a Jesucristo nuestro Señor, que es Dios, y al Espíritu Santo que vive en nosotros, que es Dios. Él. Los podemos entender y los podemos comprender en su esencia. ¿Qué es lo que tienen en común ellos? ¿Qué es lo que tiene en común nuestro Dios? En sus manifestaciones, en sus personalidades que se revelan a nuestras vidas. Dios es santo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, y siempre le insisto, tome nota, por favor. Yo le aviento muchos versículos y usted debe apuntarlos y comprobarlos y buscar la referencia bíblica. La palabra de Dios dice: vosotros pues me seréis santos como vuestro Dios es santo. ¿Sí? Dios es santo. Jehová, el Todopoderoso, el Padre eterno, es santo. Ok. Jesucristo, el Señor, Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Por qué puedo quitar el pecado del mundo? Porque la Biblia dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. O sea, santo. Ok. ¿Y el Espíritu de Dios qué es? Santo. Oh, qué bien. Entonces, hay una misma esencia. Una misma esencia. Son uno. Los tres son santos. ¿Sí? Y desempeñan una función y tienen una personalidad distinta cada uno. Y ojo con esta palabra, no diferente. Ellos no tienen diferencias, porque diferencias son cosas que no los dejarían unirse. Distintivos. Es como cuando un piñón encaja en otro piñón, pero este es más pequeño, este es más grande, o este es de un color y este es de otro. Se distinguen, pero son unos, se encajan el uno en el otro tan perfectamente. Recuerde, propiamente unido. Primero, unificar. Eso es. Santo Dios, santo mi Señor Jesucristo, santo el Espíritu Santo. Una misma esencia. Igual, mire, el Señor siempre ha querido darnos esa idea. Es que para el ser humano, en nuestra mente limitada, es tan difícil comprender cosas como estas, que para el ser humano, bueno, para el que no, como lo dice la Biblia, no, el carnal no entiende las cosas espirituales, porque no puede, pero el espiritual entiende las cosas que son del Espíritu. Entonces el Señor siempre está queriendo revelarnos cada cosa, siempre está queriendo mostrarnos, darnos ejemplos, mirar para que entendamos. Y resulta que Jesús, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, al principio, nuestro Señor, nuestro Dios, formó al hombre. Dice la Biblia que los creó, varón y hembra los creó, pero formó a uno solo del polvo de la tierra y le dio vida, sopló aliento de vida en su nariz y fue un ser viviente. Y dice la palabra de Dios que habiendo en Dios abundancia de espíritu, como para haber hecho otra y formarla y soplar en su nariz y haber hecho un ejército si quiere y soplarles a todos en la nariz. Habiendo abundancia de espíritu en él, no hizo dos, sino que formó a uno, le dio aliento de vida y de ese uno sacó la otra. ¿Y qué dijo Adán? Esta es esencia de mi esencia. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Somos de los mismos, somos del mismo material. Misma esencia fue sacada de mí. No es otra diferente, así, yo aquí, no. Salió de mí. Misma esencia, mismos materiales.
Eso es, eso es. El Señor siempre nos deja muchos ejemplos y nos deja ver para que comprendamos que realmente no es tan difícil comprender que Dios es nuestro Padre, es el Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador, y su Santo Espíritu que mora y vive en cada uno de nosotros. Personas distintas, no diferentes, pero que son uno, que piensan lo mismo y van hacia un mismo objetivo. Eso es. Para que sigamos corroborando, vaya conmigo por favor a 1 Timoteo capítulo número 2. Vamos al Nuevo Testamento allí un momentico y luego volvemos al Antiguo. 1 Timoteo 2:5. Ahí estaba llamándome, mire. Dice la palabra del Señor, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos? Uno, porque hay un solo Dios. Pero espere, dice, hay un término de enlace y dos cosas que se unen, que tienen que ver la una con la otra, el uno con el otro mejor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Jesucristo nuestro Señor. Entonces ahí se empieza a como expandir la idea. En Deuteronomio el Señor dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Entonces entendemos que la palabra uno no se refiere a solitario, a único, sino que se refiere a unidad, a coinonía, a unificar, a correctamente unido. Así que pueden ser varios. Y ahora aquí en Timoteo vuelve y nos reafirma la idea de que hay un solo Dios. Sí, señores. Y asimismo tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Aquel que nos salvó, aquel que vino y se manifestó en nuestras vidas y se hizo carne como nosotros y nos mostró en su propia carne, en su propia vida, cómo es que debemos hacer las cosas, cómo es que debemos cumplir la palabra de Dios, cómo es que debemos cumplir la Biblia, vivir para el Señor. ¿Sí? Pero Él mismo, el mismo mediador entre Dios y los hombres, el mismo que está diciendo la Biblia ahí, que lo está poniendo en la misma esencia, está diciendo el Señor. Y en el Evangelio de Juan capítulo número 16: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Quién está hablando? Por favor, usted puede irse, si tiene alguna duda, puede irse a los versículos anteriores y puede darse cuenta que el que está hablando es mi Señor Jesucristo. Y mi Señor Jesucristo, el único, el mediador entre Dios y los hombres, está diciendo: os conviene que yo me vaya. Le está diciendo a los discípulos. Entonces mire cómo nos vamos enlazando. Deuteronomio, Jehová uno es. 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios. Pero también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Listo, bien. Entonces mi Señor Jesucristo también me dice que nos va a enviar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu de verdad, el cual nos guiará toda la verdad. Y es mejor porque Él va a vivir en nosotros y es el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que nos ha convencido y convence a todo aquel que se acerca a Dios para que pueda arrepentirse. Entonces cada uno manifiesta, cada uno se enlaza el uno con el otro. No son dos personas, no son tres personas distintas, no tienen diferentes, perdón, no son tres personas diferentes, no tienen diferencias, no. Son tres personas distintas, personalidades y manifestaciones a nuestras vidas distintas. Tienen distinciones, pero su esencia es la misma. Son uno. Génesis capítulo número 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y usted puede consultar las versiones de la Biblia y puede notar que todos usan ese plural, que a eso es lo que lo he llevado a ese versículo. Todos usan ese plural. Hagamos al hombre. El Señor
Pudo haber dicho, pudo haber hablado y pudo haber dicho, voy a hacer al hombre. Sí, dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Excelente, Dios creando. Bien. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y empezó Dios a crear. Bien. Y Dios en el versículo 26 hubiera podido haber dicho, y dijo Dios, voy a hacer al hombre. Pero dice, y dijo Dios, se refiere a una persona. ¿Y qué dice esa persona? Hagamos al hombre. ¿Sí? Se refiere a una pluralidad. Usa un término en el hebreo que se refiere a Dios como a Elohim. Dios en plural. ¿Sí? Dios trino, Dios familia. Eso es lo que da a entender esa palabra Elohim. Cuando la palabra de Dios en Efesios, apúntela por favor y se lo dejo de tarea. Cuando la palabra de Dios en Efesios dice, porque de Dios toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué familia hay en los cielos? ¿A qué familia se refiere? ¿Ah? ¿Acaso no es a familia, papá, hijo, cierto? Familiaridad, ok. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque de Dios toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahí le voy dejando. Hagamos al hombre, dijo el Señor. Se expresó de esa manera. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la misma manera. Hagamos al hombre. Y entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos. La traducción del lenguaje actual lo traduce de una manera igual. Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano. La versión Dios habla hoy igualmente nos habla en ese versículo 26 y se expresa y dice, entonces dijo, ahora hagamos al hombre. Hay una pluralidad en este versículo. ¿Con quién estaba hablando Dios? Muchas personas dicen con los ángeles. No es cierto. Dios a los ángeles no le da semejante preeminencia. Por ahí en Hebreos dice el Señor, ¿y a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? No, los ángeles son servidores. Son seres que están al servicio nuestro y al servicio de Dios. Ministran al trono de Dios. No son creadores. Jamás. Oh, bien. 11:7 de Génesis. Génesis capítulo 11. Vamos a estacionarnos en Génesis por hoy. 11:5 de Génesis. Y descendió Jehová, escuche, y descendió Jehová, está hablando de nuestro Dios, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo, ¿quién? Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir, ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues descendamos. Se lo dejo de tarea. Plural. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová. Espere. En el 6 dice descendamos y en el 7 vuelve y dice Jehová. ¿Cómo es eso? Y en el 5 está hablando, en el 6 también está hablando y dijo Jehová. Pero en el 7 dice descendamos, pero en el 8 otra vez dice Jehová. Tremendo. Por eso le digo, indicios de la pluralidad de Dios desde el Antiguo Testamento. Capítulo 18 de Génesis. Y este me gusta mucho. Capítulo 18 de Génesis, versículo 1. Y deseo que su mente hoy haga, que su cabeza hoy pueda, por el entendimiento de la palabra del Señor. Génesis capítulo número 18, versículo 1. Dice la palabra, dice la Biblia. Después le apareció, léalo por favor detenidamente. Después le apareció Jehová
en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Se le apareció a Abraham y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Pero entendamos esto. Se le apareció Jehová y Abraham vio 3 varones. ¿Cómo es eso? Pues ahí dice, se le apareció Jehová y alzó sus ojos, versículo 2, y miró, y aquí 3 varones. Tremendo. Puede ser tal vez casualidad, no sé. Miremos versículo 3. Y dijo, Señor, venga, ¿por qué Abraham vio 3 personas? ¿Y por qué Abraham dijo Señor? ¿Por qué no dijo señores? Qué cosa, hombre. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Pero si Abraham dijo, Señor, si ahora he hallado gracia. Y luego la Biblia dice, y ellos dijeron. ¿Cómo es eso? Tremendo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. ¿Cómo hicieron para hablar a la misma vez? No sé, pero fueron ellos los que dijeron. Versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y él se estuvo con ellos. Y le dijeron, plural, 3 varones. Le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, ¿sí? No sé si usted lo nota. Y le dijeron, en el 9 y en el 10, entonces dijo. ¿Por qué no dice entonces dijeron? No entiendo, no sé. Pues sí entiendo, pero yo quiero que usted se lo pregunte también. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo, Entonces Jehová dijo a Abraham, eran 3 varones, pero Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Tremendo. Podemos, siendo conscientes que Abraham es tipología de la iglesia de Cristo, porque de los lomos de Abraham salió el pueblo de Dios. Teniendo en cuenta que la relación de Dios con Abraham es tipología de la relación de Dios con su iglesia. Por eso, cuando dice la Biblia cosas como y trajo Abraham el diezmo de todo lo que tenía y lo entregó al sacerdote, es la relación y la vida de Abraham es tipología de la relación de Dios con la iglesia. Teniendo en cuenta esto, podemos comprender que Dios estaba manifestando a Abraham, así como hoy en día se manifiesta la iglesia
como un Dios plural. Pero ¿cómo si no estaba, si Jesucristo el Señor todavía no había venido a la tierra, todavía no se sabía, apenas estaba empezando el mundo? ¿Cómo podía haber tres? ¿Cómo podía hablarse de Jesucristo el Señor como el Hijo, como parte de la Trinidad, si Jesús todavía no había venido? Pero ahí estaba el Señor dándonos como esa guía, como esos indicios, como que, mira, aquí estamos, aquí estoy. Aquí está lo que quiero que ustedes conozcan, lo que quiero que ustedes entiendan. La Trinidad ha sido un misterio para el ser humano durante muchísimos años. Desde el siglo IV por ahí se hacían concilios ecuménicos y los emperadores romanos y de esa época, en el cristianismo de aquel tiempo, eso era toda una confusión y no sabían ni cómo así. Pero yo creo que hoy usted y yo tenemos al Espíritu de Dios para que podamos comprender y podamos entender esto. Mire, el Señor se ha manifestado, el Señor ha querido que le conozcamos desde siempre. Le he comentado, le he hablado cómo Dios se ha revelado y ha querido tener un trato con el ser humano de padre e hijo. Desde el principio con Adán y Eva, como Dios ha querido no tener que portarse como Dios y como Señor, sino como un padre para nosotros desde siempre. Porque así trató a Adán y Eva, porque Dios, siendo omnisciente, omnipotente, omnipresente, sabía lo que ellos habían hecho, pero Él se portó a la altura de Adán y Eva y los buscó y les dijo: ¿dónde están ustedes? ¿Qué han hecho? Dándole la oportunidad a que confesaran y poder salvarlos de semejante embarrada que habían hecho. Dios desde siempre, desde el principio, se ha querido manifestar al ser humano como Padre, se ha querido manifestar al ser humano como el Salvador. La serpiente de bronce, el cordero que sacrificaban, todo es simbología, tipología, sombra de lo que ha de venir, sombra de Jesucristo nuestro Señor. Siempre. Y siempre el Señor ha querido que lo comprendamos, que lo entendamos. Se ha querido revelarse a nosotros. Mire cómo Apocalipsis capítulo número 13, vaya, para que haga más boom nuestra mente. Apocalipsis capítulo número 13, versículo número 8. Mire cómo en este versículo quiero que note cómo se refieren a Jesucristo nuestro Señor. Está hablando de las dos bestias, está hablando de sucesos, del fin. Y hablando de las imágenes, dice el versículo 8, Apocalipsis 13, 8, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué se refiere a mi Señor Jesucristo así? ¿Por qué dice que el Cordero con C mayúscula además, refiriéndose a Jesús, fue inmolado desde antes de la creación del mundo? Desde antes, desde el principio del mundo, más exactamente. No, si no fue el principio del mundo, si fue años después que vino Jesús y se entregó por nosotros y nos salvó. Pero la palabra de Dios dice que usted y yo fuimos escogidos en Él, en Jesucristo el Señor, antes de la fundación del mundo. Cuando el ser humano pecó, el Señor tenía todo un diseño, tenía todo algo preparado, todo algo hecho. Y le repito, eso, nuestra mente humana, limitada, no caben cosas tan grandes como estas. Pero la Biblia se refiere a Jesús como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y es ahí, yo me acordé de este versículo leyendo Génesis 18 y diciéndole
y meditando en que Dios desde el principio se manifestaba en tres personas. ¿Pero por qué? Si Jesús no había venido. No, la Biblia dice y la Biblia habla, eso estaba planeado, estaba escrito en la omnisciencia de Dios. ¿Cómo? No sé, pero eso estaba escrito, estaba dicho, estaba establecido. Y ahí estaban, de una manera poderosa, la revelación de Dios a Abraham. Es que, en serio, se lo dejo de tarea. Sí, porque usted puede tener sus dudas, usted puede decir, sí, no, yo creo que eso es error de traducción. Bueno, le quiero decir que la Reina Valera, la traducción de la Reina Valera, la revisión de 1960, histórica, teológicamente y los estudiosos la han catalogado como la traducción más confiable, más pegada al original, más fiel al original. Hay muchas más, sí, que son buenas, pero en algunas palabras fallan y son imprecisas. Pero esta revisión ha sido catalogada la más confiable. Por eso le he querido leer de aquí, pero usted puede ir a otras versiones también. Por eso le digo, se lo dejo de tarea. Porque a mí me impresiona, hermano. A mí no me cabe duda. Sí, digamos que como que Génesis 1:26 no me convence mucho. Que diga Dios, hagamos. Como que me queda la duda. Y como que en la Torre de Babel, como que bueno, tal vez. Pero apareció Jehová. Y Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones. Y luego Abraham se refiere a ellos como Señor. Y luego dice, y ellos dijeron. Entonces el Señor tanto la Biblia se refiere a ellos como Abraham se refiere a ellos, a veces en plural y a veces en singular. Y le dijeron, entonces dijo, etcétera, etcétera. Es la manifestación de Dios a su iglesia. Y con esto yo creo que nos podemos quedar hoy, porque el tiempo se pasó muy rápido hoy, no sé qué pasó, pero se fue. Pero estoy seguro que usted puede seguir leyendo aún en el versículo 16, cuando Abraham intercede por Sodoma. En el versículo 16 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y luego el versículo 17 dice, y Jehová dijo, venga, pero no pues que eran 3. Sí, pero se refiere a los 3 como Jehová. Oh, tremendo. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, no dice nosotros sabemos, dice yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, tremendo, estudiémoslo, entendámoslo. Mire, no se trata de que yo tenga la razón, eso no importa si yo tengo la razón o no. Lo que importa es que usted y yo logremos descubrir en la Biblia, en la palabra de Dios, la verdad de Dios. No la verdad mía, no hay otra verdad sino la de Dios. Y está aquí escrita y es fácil. Solo que nos toca doblegar el orgullo. Cuando descubrimos algo y tal vez entendemos que estamos equivocados, lo que no nos deja reconocer y entender es nuestro orgullo. No es más, porque está escrito, ahí está. Qué bueno que lo podamos estudiar, qué bueno que le podamos dar la oportunidad a Dios de enseñarnos y que podamos entenderle y conocerle, como inicié diciéndole en Jeremías. Si alguno se alaba, alábese el que hubiese de alabarse en entenderme y conocerme.